Hola. Hola, Nicolás Wiñaski. Comienza Bella y Bestia, comienza la semana informativa y por supuesto tenemos mucho de qué hablar en una semana cargada también a nivel político, a nivel geopolítico, porque se va a llevar adelante la cumbre de la CELAC y enseguida vamos a estar hablando con nuestro invitado de hoy, que es Marcelo Birmacher, sobre las repercusiones que está teniendo la posible presencia de Nicolás Maduro. Ya Miguel Díaz-Canel subió en su cuenta de Twitter rumbo a la cumbre de la CELAC, que venía, ¿no? Por supuesto, el líder del régimen cubano. Pero una de las presencias, sin dudas, quizás la más controvertida, es la de Nicolás Maduro, ¿no? ¿Es efectivamente así? Ortega de Nicaragua no, viene Moncada, que es su canciller, ¿no? Hay representación del régimen. Hay representación del régimen, pero no viene ni Ortega ni Murillo, ¿no? Su mujer y vicepresidenta de Nicaragua. Sí, bueno, se va a hablar obviamente mucho de esto durante la semana. La presencia de Maduro, si finalmente viene, y todo parece indicar que sí, la de Díaz-Canel, van a opacar un poco la llegada de Lula, que acaba de llegar al país. Es el primer viaje que hace desde que asumió como presidente. Bueno, va a quedar, como digo, opacado por Nicolás Maduro. Además, también se va a hablar muchísimo del caso Fernando Báez Sosa, porque vienen los alegatos. Se va a seguir hablando de la Corte Suprema y el juicio político que lleva adelante el gobierno. Y se va a seguir hablando también de Sergio Massa, acuérdense. Sin dudas, Nico, sin dudas. Y de esta iniciativa también de moneda conjunta con Brasil. De eso vamos a estar conversando en un ratito nada más. Enseguida también nos vamos a meter de lleno con otro caso que nos conmociona, que venimos siguiendo de cerca y que tenemos que seguir más, que es el caso de Lucio Dupuy. El 2 de febrero se espera la sentencia. Todo falló. Todo falló. Una criatura que de una u otra manera pidió ayuda y todo en el sistema parece haber fallado para poner a Lucio en manos de sus asesinas, ¿no? La madre o la progenitora y su pareja. Y hago esa diferenciación porque es difícil pensar, después de algunos de los detalles que se conocen del caso, que una madre o alguien que realmente se considera una madre puede llegar a hacer algo así, semejante barbaridad. La madre de Lucio Dupuy lo hizo junto con su pareja, Abigail Páez. Recordemos, la madre se llama Magdalena Espósito, ambas detenidas. Casi en el momento, ¿no? Se supo que este caso y este brutal crimen de este chiquito de 5 años en La Pampa había sido perpetrado por la pareja de su madre, y su madre había sido partícipe de constantes vejaciones a una criatura que pedía ayuda y también pedía ayuda a la familia del padre de Lucio Dupuy. Enseguida vamos a estar conversando con su abuelo. Exactamente. Es un caso durísimo. Y bueno, ya ocurrieron las audiencias, falta el veredicto, como decíamos recién. Está con nosotros el escritor, conductor de radio ahora, en Radio Mitre. Provisoriamente coordinador de Pensándolo Bien, hasta el 1 de febrero, que se reincorpora Gonzalo Sánchez. Marcelo Birmacher, buenas noches. ¿Cómo están, Carolina, Nicolás? Muy buenas noches. Bien. Un gusto verte con libro en mano. Siempre decimos El Rescate del Mesías. Bueno, conocemos tu bibliografía, pero está bueno, sos muy prolífico, así que está bueno contar que tenés libro bajo. Es un libro que publiqué en 2018, pero que lo traigo porque está muy relacionado con el apoyo a las dictaduras de izquierda, entre comillas de izquierda, dictaduras sin comillas, como la cubana de Díaz-Canel, la dictadura de Maduro en Venezuela o la de Ortega en Nicaragua. Y en este libro, que se ubica la trama en los años 70, reflexiono sobre temas que no han variado para el peronismo autodenominado o autopercibido de izquierda, como el que hoy nos gobierna. Bueno, es impresionante leer una frase como "está más que invitado", ¿no? Por parte del presidente Alberto Fernández en relación a Nicolás Maduro. La administración actual ha oscilado como entre una posición de a veces respaldar algunas investigaciones puntuales o algunos hallazgos, por ejemplo, de Bachelet y su equipo, pero actuar de manera absolutamente connivente. Y esto es una clara muestra de eso, ¿no? Hay una posición gubernamental de Cristina Fernández de Kirchner y su vicario Alberto Fernández que no se modificó desde el primer gobierno de Cristina hasta este gobierno actual delegado en Fernández, que es considerar a Maduro y anteriormente a Chávez como gobernantes con la misma legitimidad que cualquier gobernante que respeta la democracia.
son dictaduras. La de Chávez es una dictadura y la de Maduro es una dictadura. Las democracias incluso pueden cometer crímenes y deben ser investigadas. El Estado en democracia puede cometer crímenes y debe ser investigado. Pero hay una diferencia ontológica entre una democracia y una dictadura. Videla era una dictadura. Lula es una democracia. Maduro es una dictadura. La de Alberto Fernández es una democracia. Es una diferencia ontológica. No es que hay matices dentro de la dictadura. Es una dictadura. Hay dictaduras peores que otras, pero todas se agrupan en que son dictaduras. Y cuando vos no señalás esa categoría, sos cómplice de la dictadura. Y en eso son iguales la de Maduro y la de Videla. Son dos dictaduras. Cuando los argentinos padecíamos la dictadura de Videla, muchos perseguidos por esa dictadura se exiliaron en la Venezuela de Carlos Andrés Pérez, que fue derribada, nada menos, o intentada derribar, y en algún modo también derribada por Chávez en el golpe de Estado que dio en el año 92, que fracasó, que toma el poder por medio de las urnas en el 94, pero de inmediato empieza a implementar medidas que van a convertir ese régimen en la dictadura que es hoy. Una dictadura además fracasada económicamente también. Por ejemplo, la dictadura de Pinochet, sanguinaria e inaceptable como fue, no representó el fracaso económico de Maduro, aun cuando había que derribar a la dictadura de Pinochet, indudablemente. Es un fracaso en todos los órdenes, pero lo que la define es su identidad dictatorial. Y el gobierno de Fernández es cómplice de las dictaduras. Y además es una dictadura militar, o sea, en la definición más cabal del término, ¿no? O sea, es así. Es una dictadura militar, de la misma manera que el régimen de Ortega Murillo casi que tiene aspiraciones totalitarias, ¿no? Porque la supresión de la disidencia ha sido total. Tienen su representante, como decían, en Moncada, para la cumbre de la CELAC. Y en el caso de Díaz-Canel, y este dato es importante marcarlo, bueno, en el caso cubano, digo, sí hay que aclarar ya que Cuba es una dictadura, bueno. Pero en el caso cubano, además, están atravesando un momento, los cubanos, particularmente dramático, con el éxodo más grande que se registra desde el inicio de la revolución. Tanto Venezuela como Cuba exportan deliberadamente a sus propios habitantes. No los llamamos ciudadanos porque no lo son, pero no sé si no vive la misma cantidad de cubanos en el resto del mundo que dentro de la propia Cuba. Y Venezuela es otro caso de exilio masivo. Ahora, una sangría sí, permanente. Venezuela fue especialmente masacradora, asesina de su propio pueblo. Y Cuba, por la longevidad que lleva, es la dictadura hispanoparlante más antigua del mundo. Sí. Creo que duró más que la de Franco, la dictadura cubana. Ahora, hay algunas circunstancias en donde es inevitable hablar con dictaduras. Donde tiene que haber, por ejemplo, cuando Alfonsín tenía que resolver el diferendo del Beagle, a diferencia de la dictadura de Videla, que nos llevaba de cabeza a una guerra insensata, tuvo que dialogar con Pinochet, con la contraparte china, pero bajo ningún concepto legitimó la dictadura pinochetista ni dijo que no era una dictadura. Cuando Alfonsín fue a Cuba, se encontró en La Habana con Castro, pero el alfonsinismo era una clara negación, era antitético con la dictadura cubana. Acá no solo hay una complicidad ideológica elocuente, defienden a la dictadura cubana, defienden a la dictadura venezolana, sino que hay algo todavía más grave. Juegan en contra de los intereses nacionales, porque Venezuela es el principal garante de la República Islámica de Irán en la región. De Hezbollah. De Hezbollah. Es el principal garante de la impunidad de los acusados iraníes en la región. Y déjame que te dé este leve ejemplo. Por distintas circunstancias geopolíticas, el Estados Unidos, demócrata, no el de Trump, alivió las restricciones contra la República Islámica de Irán respecto de su armamento atómico, de la posibilidad de adquirir armamento atómico. Yo critiqué severa, fue Barack Obama. A mí me pareció una defección absoluta de Obama, un error como el de Chamberlain en Múnich, no tan grave por los derivados, pero de esa naturaleza. Ahora, cuando se trató de Bin Laden, que había derribado las Torres Gemelas, no hubo ningún tipo de pacto. Lo buscaron hasta que lo ajusticiaron. No pararon
hasta encontrar al asesino y ajusticiarlo. El pacto había anterior, ¿no? Había sido un aliado de Estados Unidos en su momento. Por supuesto. Con Bin Laden lo habían financiado cuando luchaba contra los soviéticos en Afganistán. Pero después, perdón que use esta expresión prosaica, se volvió loco y se volvió contra sus beneficiarios. Ahí el fundamentalismo islámico no tiene lógica, porque podría haber pactado con Norteamérica, que le había ayudado a liberarse de los soviéticos. No sé cuán equivocados estuvieron en financiarlo en su momento, sí acertaron en perseguirlo hasta neutralizarlo. Ahora, Argentina tiene un enemigo mortal, que es la República Islámica de Irán, que atentó contra el país en 2 ocasiones, contra la Embajada de Israel en el 92 y contra la AMIA en el 94. No podemos pactar ni recibir alegremente a quienes garantizan que los sospechosos no solo queden libres dando vueltas por el mundo, sino que vuelvan a atentar, como este avión que nadie sabe dónde vino, que y fue comprado por Venezuela. Está observado por la justicia de las democracias de todo el mundo y muy probablemente haya estado participando en alguna operación de inteligencia que no hemos logrado descifrar. Según la información de la justicia y del FBI, el avión que quedó en la Argentina, la tripulación se volvió, sí, participó de acciones terroristas en su momento, ¿no? El avión que trajo a los venezolanos e iraníes, ¿no? Y ahí hay una gradación. En primer lugar, por supuesto que existe el pragmatismo, a veces no te queda más remedio que hablar con China, que es otra dictadura salvaje, pero a veces no queda más remedio. Ahora, de ahí a defenderla políticamente, ya hay un grado de perversión. Pero peor aún, si estás traicionando los intereses de tu nación, que es lo que hacen Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Ya ni siquiera es pragmatismo, es traición. No, sí, y además pienso en las historias que hay detrás de esto, ¿no? Me ha tocado por el trabajo que venimos haciendo también aquí en TN y en TN Internacional, hablar con víctimas de la represión en Venezuela, que han sufrido en centros de tortura como el Helicoide. Me ha tocado entrevistar a un sobreviviente de otro centro de tortura llamado La Tumba. Realmente son casi irreproducibles los métodos de persecución, tortura y lo inmensamente deshumanizante y cruel que es esta dictadura. Y mucha de esta gente, por supuesto, se siente revictimizada porque eligió a este país, ama a la Argentina, porque si hay algo que es un denominador común entre la diáspora venezolana es su amor por la Argentina, su deseo de ser parte de la construcción de la Argentina. Esto es una burla y es mucho más que una provocación. Esto es un enorme desprecio al sufrimiento inmenso que siguen viviendo y que los acompaña. Exponenciado porque la Venezuela democrática sí asiló a los refugiados argentinos y no se solidarizó con la dictadura de Videla como lo hace Fernández con la dictadura de Maduro. Y también nosotros, cuando digo los que apoyamos la democracia, queremos que caiga la dictadura de Maduro. No es que la criticamos, queremos que caiga la teocracia iraní que asesina mujeres. Queremos que caiga la dictadura cubana. No es que somos críticos comprensivos de estos regímenes dictatoriales. No tienen legitimidad cuando criticamos con toda razón a los vándalos que intrusaron el Palacio Planalto en Brasil contra la legítima elección de Lula. Tenemos que ser mucho más determinados en pedir la caída cuando esos ataques contra la libre elección del pueblo vienen desde el Estado. Sí. Como atacamos a los vándalos que atacaron el Congreso en Argentina en 2017, que son iguales a los de Brasil. Hay algo más profundo en las dos relaciones, o en las tres, con Nicaragua también, que son los negocios. Con Venezuela el kirchnerismo hizo negocios, tal vez los esté haciendo, eso no se sabe, pero se están investigando muchos de esos negocios en la justicia nacional, y además se profundizó la relación muerto Kirchner entre Chávez y Cristina, ¿no? Y ahí además creció todavía más el vínculo entre Irán y Venezuela. A Irán han viajado y también a Nicaragua los acusados de haber volado con bomba la sede de la AMIA. En Nicaragua fue recibido el canciller, que tiene una alerta roja. Es una invasión que sufrió el país y que si estuviéramos en la Segunda Guerra Mundial, Venezuela conformaría parte del eje junto a Italia, Japón y Alemania. Sí. En el intento de transformar Latinoamérica en una región dictatorial, hay una alianza entre
la República Islámica de Irán, Venezuela, Nicaragua República. y Hezbollah, por supuesto, pero me estoy... públicamente, ¿no? y Cuba. Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y muy recientemente Maduro lo dijo con todas las letras. Sus referentes, sus hermanos mayores son China y la Rusia de Putin, la que invadió Ucrania. Es un modelo dictatorial. Ahora, vos estuviste retenido por la dictadura chavista. Sí. Trabajamos juntos en ese momento. Cierto, sí, en PPT. Estuviste prácticamente secuestrado. No, sí, con todo el equipo de PPT en su momento, durante más de 2 horas de modo ilegal por el servicio de inteligencia bolivariano, con la nata, con todo el resto del equipo, comparado a lo que le está pasando a un montón de gente allá, obviamente. Sí, pero esas 2 horas no sabíamos dónde estaban. Yo estaba en el estudio, porque era un programa que hicieron desde Venezuela, y había una preocupación, pero realmente de desesperación, porque no se sabía dónde estaban ni qué iba a pasar. Sí. Y en eso... Yo no quiero pasar más por el espacio aéreo de Venezuela. Y en eso, Venezuela es como la dictadura de Videla. No es una exageración, no es una recategorización. Son dictaduras como la de Stroessner, como la de Pinochet, son dictaduras. Y el gobierno de Fernández, no casualmente, es cómplice de esas dictaduras, como siempre hubo desde el peronismo en el poder, empatía con la dictadura franquista, con Primo de Rivera, con Stroessner y con el propio Pinochet. Sí. Igual te voy a decir algo. A mí lo que me pasa es que me impacta mucho porque, o sea, lo personal, Venezuela es un país que amo, ¿no? Entonces, digo, no le quiero dar a la dictadura la apropiación del símbolo Venezuela. La dictadura de Venezuela es como las dictaduras más rancias y las páginas más oscuras. Venezuela es su gente, es el echarle bola, como dicen ellos, para empezar de nuevo en cualquier lado. Venezuela es fuerza de trabajo, Venezuela es la alegría a pesar de todo, Venezuela es la capacidad de reconstrucción. Venezuela no es Maduro. Estoy totalmente de acuerdo y Venezuela te agrego algo no más es Maduro. a tu favor de lo que decís. Ahora hubo crisis dentro de la oposición. Que no haya una alternativa opositora no significa que no sea una dictadura. No es que para que sea una dictadura tiene que haber alguien preparado para reemplazarlo en el poder. Se tiene que ir, tiene que caer, tiene que ser derribado por el pueblo. Y la oposición se va armando en el proceso democrático. No, además se profundizó mucho. Yo había viajado en el 2010. Era otra Venezuela, aunque ya era un régimen autoritario, capaz autocrático, iba hacia el totalitarismo. Había todavía canales de televisión críticos. Después eso se terminó, se fue profundizando. Y, por ejemplo, hubo mucho involucramiento porque hay ideología conjunta, hubo negocios, pero, por ejemplo, Diosdado Cabello se involucró mucho en la interna del Frente de Todos. Y vos decís, ¿cómo Diosdado Cabello, cuando el cristianismo apretaba a Alberto Fernández, Diosdado Cabello opinaba casi nombrándolo a Alberto Fernández? ¿Cómo puede ser? Porque hay un nexo muy, muy fluido. Y agreguemos con Cuba, Cristina Kirchner pasó largas jornadas hablando con Díaz-Canel, con los Castro, cuando fue a cuidar y a que se mejore de salud su hija, que tenía que hacerlo, eligió Cuba y tal vez haya vuelto con algún tipo de influencia de estos dirigentes. Lo que estoy diciendo es más información que... Yo te diría que no quiero que esto lo exima de responsabilidades a Alberto Fernández. Alberto Fernández comienza su mandato reuniéndose con Miguel Díaz-Canel. Alberto Fernández comienza su mandato dándole una foto a Jorge Rodríguez, que es el señor, el dueño del relato, digamos, el vocero, era el gran vocero del régimen de Maduro. Pero yo creo que hay algo interesante para analizar, que es que Fernández, Alberto, aceptó ser presidente de manera nominal, que su gran objetivo era la festichuela de Olivos, ir a hacer el party pool, pero especialmente la festichuela de Olivos. Ese fue el momento culmine de su presidencia y lo que él buscaba, ese tipo de festejos, encerrar a todos. Pero Cristina tiene una ideología. Fernández puede decir cualquier cosa, como Massa. Massa, con tal de quedarse con el Ministerio de Economía, de hacer esta jugada con los bonos, es capaz de decir cualquier cosa, que va a meter presos a los chicos de la Cámpora, después va a ser su cómplice. No tiene ningún tipo de límites. Cristina, que ha sido sentenciada por ladrona, tiene una ideología. Roba, pero además tiene un camino político. Ella definitivamente tenía un plan. Quiere que la Argentina sea parte del eje Castro-chavista. Ella
no duda al respecto. Va contra la justicia, va contra los medios, tiene una estrategia de que Argentina se venezuelice. Fernández podría, si viene alguien que le dice, yo te voy a dejar hacer la fetichora de Olivo, pero tenés que hablar a favor de la democracia liberal, habla también, lo hizo. 5 minutos antes de que lo eligieran para representar este triste papel, dijo que a Nisman lo habían asesinado, que Cristina era nefasta en lo que había hecho respecto al fiscal Nisman, hasta que el silencio aturda a la presidenta. Tanto Massa como Fernández son 2 personas absolutamente carentes de cualquier principio ético, moral o de identidad. Son capaces de cualquier cosa por una festichola de olivos, incluso juntos. Cristina, en algún sentido, es más peligrosa. Cristina dijo públicamente que ella no creía en la división. No cree en la división de poderes. Y lo dijo después de volver de Cuba. Y había tal vez una especie de plan del primer año ir contra, no sé, tal sector, el empresariado tal vez, o la justicia, después el empresariado. Y si uno ve hacia dónde va el ultracristinismo, si se quiere, es hacia ahí. Están enjuiciando a toda la Corte Suprema. Y es muy importante el rechazo a estas dictaduras por el peligro que corre nuestro país si logra la avanzada kirchnerista, que tenía relaciones carnales con el chavismo durante decenas de años, durante buena parte de su administración. A partir del 2005 hacían viajes a Venezuela los militantes kirchneristas de capacitación, de intercambio secreto, además de las valijas, ¿no?, llenas de millones de dólares. Y la Argentina corre peligro si el kirchnerismo se expande en el tiempo de caer en una dictadura a la manera de Maduro. A diferencia de, por ejemplo, el acercamiento de Nixon a Mao en el 72. Ahí había una jugada geopolítica para debilitar a la Unión Soviética, que era un peligro que Estados Unidos consideraba peor para las democracias del que representaba China. Pero no había ningún peligro de que Estados Unidos se volviera maoísta. Y de hecho siempre hubo una marcación de que Mao era una tiranía feroz, pero que las necesidades geopolíticas permitían ese acercamiento, que de todos modos se inicia con una declaración de principios aclarando la antítesis entre los 2 sistemas. Es el primer comunicado que firman, el de Shanghái. Incluso así, cierro con esto, incluso así, cuando en el 89 la dictadura china comete la masacre de Tiananmen, se interrumpen las relaciones, no se le permite que sigan como venían la dinámica anterior que había impuesto a Nixon, y el pueblo norteamericano exige que no se sigan las negociaciones con China y tarda mucho en rearmarse lo que van a hacer después las relaciones que siguen hasta el día de hoy. Ahora seguimos. Enseguida, por supuesto, vamos a cubrir todos los temas de la agenda. Atención también con la persecución a las organizaciones, ¿no? A las organizaciones no gubernamentales, así lo hicieron en la dictadura nicaragüense, y Diosdado Cabello habló, ¿no?, de un proyecto para ver de cerca con lupa el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales. Bueno, a ver, el jueves 2 de febrero hay un veredicto que espera el país y que tiene que ver con el caso de Lucio Dupuy. Un caso espeluznante, muy, muy difícil de comprender, por supuesto, porque es lo incomprensible y lo inefable, pero además muy difícil adentrarse en los detalles por la enorme bronca y frustración que genera todas las advertencias que tuvo el sistema que debió protegerlo y el Estado en sus distintas instancias, y que no lo hizo, y que lo entregó a sus asesinas. Lo mataron, abusaron de él sexualmente, eso está por determinar la justicia, y tenía 4 años, ¿no? 5 años. 5 años. Está en línea con nosotros Ramón, su abuelo. ¿Cómo está, Ramón? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sepan disculparme la disponibilidad, pero estoy trabajando y bueno, van a escuchar muchos ruidos. No, Ramón, por favor, le agradecemos muchísimo esta comunicación, y bueno, lo abrazamos desde aquí. Sabemos que han sido días muy, pero muy difíciles, teniendo que escuchar en estas instancias judiciales. Bueno, ya se expuso toda la prueba que de alguna manera ratifica lo que siempre se supo, que es que estas 2 mujeres han sido las asesinas y quienes han vejado a Lucio en tantas instancias. Yo le quiero preguntar por todos esos momentos en los que el Estado les dio la espalda como familia, porque ustedes advirtieron, ustedes pidieron poder tener a Lucio y cuidarlo. ¿Qué fue lo que pasó, Ramón? Habría que preguntárselo a la jueza Ana Clara Pérez Ballester, que fue la que firmó el expediente de Lucio sentenciando la muerte. Yo digo siempre, acá hay 3 asesinas, no 2.
2 materiales y una intelectual, que fue la jueza Ana Clara Pérez. A ver, cuéntenos qué es lo que determinó esa jueza, ¿no? Después de todo lo que fueron denunciando. Esa jueza determinó que después de ella lo abandonó 2 años a nuestro cuidado. Después de 2 años se acordó que tenía un hijo y lo empezó a reclamar con denuncias falsas, con amenazas, hostigamiento, y bueno, hasta que por último esta jueza accedió a retornarle la tutela a la madre. La tutela a una madre que estaba en pareja con Abigail Páez. A ver, hemos escuchado en voz de ellas justificaciones, realmente ni quisiera reproducirlas, porque además ante la monstruosidad que las ha tomado por completo, ¿no? Y ante la monstruosidad que han demostrado, la verdad que no me interesa para nada reproducir ninguna de las declaraciones de ellas. Ahora le pregunto, ¿qué pasó en otras instancias, Ramón? Jardín, bueno, entiendo que hubo un tiempo en que, como muchos chiquitos en la Argentina, Lucio no pudo asistir al jardín, porque la pandemia, no había clases o había clases virtuales, lo cual para un chiquito que estaba sufriendo abusos sistemáticos significó lo que significó. Pero Lucio iba al jardín, ¿eh? Lucio ya iba al jardín. Lucio iba al jardín en Santa Rosa. Lucio iba al jardín y iba lastimado. A nosotros, a la semana que pasó todo este hecho de Lucito, fuimos con mis 2 hijos varones, el que tenía la tutela y el papá de Lucito, y yo, y nuestra abogada, Brenda Alonso. Y le preguntamos a la directora y a la maestra y nos metieron en la cara. Nos dijeron que Lucito nunca había faltado a la escuela, faltó una semana completa. Que Lucito nunca había ido lastimado. Lucito fue quebrado, fue con malformación de dedo, fue con un tajo debajo de la perita de 7 puntos. O sea, Lucio lo vieron. Que no actuaron es otra cosa, es otra cuestión. Bueno, es importante lo que usted dice. ¿Durante el tiempo o el año de la pandemia, él estaba bajo tutela de ustedes o ya estaba con la madre y su pareja? No, nosotros Maxi, mi hijo mayor, tenía la tutela porque a mí no me lo quiso dar, porque sabía que no me lo iba a sacar nunca más. A Maxi lo amenazaron, a Maxi lo hostigaron, a Maxi le pusieron 6 denuncias seguidas, y bueno, mi hijo nunca pisó una comisaría, jamás. Sus 36 años que tiene, jamás pisó una comisaría. Pues con Lucio tuvo que ir para poderlo retener, hasta que hubo una amenaza muy grave por teléfono, de que si no le devolvía a Lucito, lo acusaba de violador. Fuimos a hablar con la abogada que nos representó horriblemente, Adriana Mascaró, y nos dijo que le teníamos que devolver a Lucio porque si no Maxi iba preso. Primero va preso y después se comprueba lo contrario, pero le pusimos a Lucio a disposición para que lo hicieran revisar. Nunca lo hicieron revisar a Lucio. Ramón, yo perdón que le pregunte esto, pero cuando usted se fue enterando lo que le iba pasando a Lucio. ¿Me podrías dar un poquito más de retorno? Sí, a ver, no sé si me escucha, perdóneme que le pregunte esto, pero cuando ustedes se fueron enterando lo que le iba pasando a Lucio y le iban tratando de informar a las autoridades, ¿no? Que son cuestiones muy aberrantes y le pido disculpas porque se las hago recordar. Como por ejemplo ir a ver el jardín, si había ido lastimado o no. Ahí las autoridades o la jueza, no sé a quiénes acudieron ustedes para tratar de que los escuchen y decir esto. El chico ha habido quebrado el jardín. Nosotros presentamos todas las pruebas habidas por haber para Lucio. Le presentamos los chats que eran totalmente amenazantes y agresivos con Cristian. Le presentamos fotos donde ellas hacían orgía y Lucito estaba en esa casa. Le presentamos las fotos donde tenían plantas de marihuana en maceta en la casa. No sé qué más le presentamos ¿qué más quería que le presentáramos? Ni siquiera le hizo un socioambiental. ¿Para dónde iba a ir a vivir el Lucio? Lucio tenía la familia materna y paterna acá en General Pico. No sé por qué no le hizo un seguimiento con un asistente social.
no le preguntó a la progenitora ni siquiera a dónde lo iba a llevar, con qué lo iba a mantener, si tenía trabajo, no tenía casa, nada. Eso no se le preguntó. No, es impresionante. ¿Llegaron, Ramón, a pedirle dinero para hacer videollamadas con Lucio? No los pedían directamente, pero nosotros sí sabíamos bien clarito cuando ella mandaba un mensaje: Lucio quiere hablar con vos, me lo mandaba a mí. Nosotros sabíamos que ella estaba necesitando plata. Entonces, bueno, sí, ¿cuánto precisás? Maggie, sí, no hay problema. ¿Estás bien? ¿Precisan algo? Y ella decía siempre, no llego al alquiler, Ramón. Vos sabés que me faltan 8.000, me faltan 5.000, me faltan 3.000. Todos los meses era lo mismo. Pero bueno, están los depósitos, es todo comprobable esto, ¿no? No es que yo lo diga, están los depósitos bancarios. Y automáticamente cuando ella recibía el depósito, nosotros podíamos hablar con mi nieto, con Lucito. 8, 10, 15 minutos hablábamos, jugábamos por teléfono, y cuando se terminaba la llamada, que yo le comía siempre la orejita por teléfono, al segundo que cortaba la llamada, volvíamos a intentar llamar y ya estábamos bloqueados de vuelta. Hasta que ella no precisaba plata, no nos volvía a llamar. Y ustedes, a pesar de las amenazas y de las restricciones, cuando se enteran de las cuestiones físicas, ¿no?, más graves, a ver, quisieron ir igual a la casa, la policía, ¿qué es lo que hizo?, ¿no?, cuando se enteraron de las vejaciones físicas, ¿no?, que estaba sufriendo su nieto. Le pido de vuelta disculpas por hacérselo recordar. No, mira, fue denunciada por la vecina, que ahí anda circulando un video donde ella se está tiñendo el pelo, la progenitora, y se escuchan los gritos de Lucio de atrás, en la pieza. La vecina sabía todo lo que pasaba, absolutamente todo. Hizo denunciar con el hermano porque ella no quiso hacer la denuncia, pero ella sabía todo. Y bueno, al tiempo la policía va y golpea con la música muy fuerte, y lamentablemente pegan la vuelta y se van. No lo atendió nadie. Increíble. Usted hizo declaraciones diciendo que se sentía abandonado por el gobierno, ¿no?, de Alberto Fernández. ¿Nos puede contar o ampliar un poco esa cuestión? Sí, nosotros estábamos luchando por una ley que fue por unanimidad en diputados, 228 votos a favor, ninguno en contra, ninguno en abstención, y tenía que ser aprobada el año pasado, en las sesiones del año pasado, pero bueno, no se aprobó, y esperábamos que este año en las extraordinarias pudiera ingresar la ley Lucio. El lunes de la semana pasada yo me entero que iban 3 leyes juntas: la ley del alcohol cero, la ley Lucio y la ley de lenguaje por seña. Las dos leyes de lenguaje por seña y la ley de alcohol cero había entrado, y la de Lucio quedó en el camino. Me enojó mucho eso, porque el señor presidente a mí me había prometido, cuando vino acá General Pico, que él iba a hacer aprobar la ley. Y bueno, el día jueves, a las 2:30 de la tarde, recibo un llamado del señor presidente de la Nación, del cual me pidió disculpas. Se las acepté porque yo sé que soy ser humano, sé que hay muchos despioles en la Argentina, y bueno, sí, se le puede haber pasado. Y me dijo que personalmente se iba a ocupar él personalmente para hacer ingresar en las extraordinarias la ley Lucio, que es tan necesaria para los chicos. Ramón, lo abrazamos desde aquí. El 2 de febrero se espera la sentencia, que sea justicia, pero por supuesto nada parece alcanzar porque, bueno, esto es absolutamente irreparable y genera una furia enorme. Conociendo la historia, no nos imaginamos lo que pasa adentro suyo, así que lo abrazamos. Me sale hasta pedirle disculpas por todo lo que falló, porque realmente es impresionante cómo les dieron la espalda a ustedes y cómo le dieron la espalda a esa criatura. Es imperdonable. Esto forma parte de un capítulo imperdonable, Ramón. Y les vuelvo a pedir disculpas, pero bueno, es mi trabajo, y los fines de semana donde se trabaja más. Yo tengo un carrito pochoclero y en estos momentos estamos trabajando a pleno en la plaza. Así que les pido mil disculpas. O sea, no tiene por qué.
¿Usted, perdón, se sintió satisfecho con lo que pasó en el juicio? ¿O sintió algún tipo de...? No, nosotros estamos muy conformes con nuestro abogado. Es una eminencia, Mario. La verdad que a nosotros nos cuidó como se debe cuidar un profesional a un cliente, ¿no? No nos permitió ir a las audiencias porque nosotros sufrimos mucho. A Lucito, yo repito siempre, a Lucito no me lo mataron hace un año, me lo mataron ayer. El sufrimiento está latente, el dolor está latente, así que bueno, a eso le tengo que agradecer. No me va a alcanzar la vida para agradecerle a Mario de la forma que nos ha cuidado en la familia. No sé, no tengo palabra para describirlo la persona que es. Ramón, además es muy importante y muy valiente el testimonio suyo porque usted está queriendo impulsar una ley para que esto no vuelva a pasar, para que no le suceda a otro chiquito lo que le sucedió a Lucio. Y eso habla mucho de usted. Así que nuevamente lo abrazamos. Esa promesa se la hicimos con Silvia, con mi señora, el 28 de noviembre del año pasado, o sea, cuando lo dejamos a Lucito en su nicho muy frío, muy doloroso dejarlo ahí, en un cajoncito cerrado. Le prometimos que no iba a haber más Lucio. Sabemos que no vamos a poder, pero sí vamos a luchar por todos los chicos de la Argentina. Ramón, un abrazo enorme. Muchas gracias, Ramón. Gracias a ustedes. Wow. Bueno, el crimen en sí es monstruoso y no nos cuesta racionalizarlo, encontrar una explicación. Ahora es fundamental que no se repita. Para los parientes y seres queridos no hay reparación posible. La tragedia es la caída del telón de la experiencia humana, a diferencia del drama. Para el resto de nosotros es un drama, para ellos cayó el telón, no hay más. Pero nosotros tenemos la obligación de no haberlo padecido en carne propia y pensar cómo hacer para que no se repita. Él dijo recién, no vamos a poder evitar que haya... El abuelo dijo algo muy lúcido, muy inusual. Dijo, lo mataron por ser varón. Entre las muchas declaraciones que hizo, hipotetizó esa posibilidad. Yo pienso que a mí me resonó eso. Es decir, que haya una ideología que el varón es en sí mismo malvado, aún si fuera un niño. Yo creo que hay un elemento del femicidio, que es otra de las plagas que nos asolan, que tiene puntos de contacto, que es atacar a alguien más débil, imponer la fuerza física sobre alguien más débil, como hicieron los asesinos de Baez Sosa, alguien que está tirado en el piso, no importa si es varón o mujer, es alguien débil. Y en manada, ¿no? Y en manada. Bueno, ahí la fortaleza incrementada por el grupo contra uno. Y ahí sería indiferente el género, no es el sistema patriarcal, es alguien que aprovecha que el otro es más débil físicamente para atacarlo y matarlo, como hicieron estos dos monstruos, la madre y la pareja, con el niño, como hicieron los monstruos que mataron a Baez, que no es una paliza. Lo agarraron en el suelo y lo patearon hasta matarlo. Es algo fuera de lo común, ¿no? Ahora bien... Si finalmente son condenados, es homicidio... A mí esto me obliga a replantear varias cosas. Por ejemplo, la idea de que alguien que no habla con la E es un machista que favorece el patriarcado. Y que hablar con la E va a reducir la cantidad de femicidios. Para mí el femicidio es un crimen aberrante, repito, una plaga que hay que detener a como dé lugar. Pero si elegimos remedios que no tienen nada que ver con el problema, los vamos a reproducir. Si decimos que vamos a impedir crímenes como el de Lucio hablando con la E, se van a seguir repitiendo. No es inocuo que elijamos soluciones que no tienen ninguna relación con el problema. ¿Alguien hizo una estadística de en cuánto se redujeron los femicidios en estos años que llevamos con gente imponiéndonos a hablar con la E? O, por ejemplo, esto es dato. Se obliga en instancias gubernamentales a que los libros, y en todos los casos, tengan os y as, con barra. ¿Eso tuvo algún efecto benéfico en la igualdad? Ya no digamos entre el hombre y la mujer. En la igualdad entre personas con mayor poder físico y otras con menor poder físico. Yo doy por hecho que tiene que haber igualdad entre el hombre y la mujer, entre las distintas etnias, etc. El poner la barra as, os, ¿tuvo algún
efecto real. O el gasto presupuestal. Exactamente, y la dificultad de la lectura. Cierro con esto. Si esa pantalla se descompone y yo trato de arreglar esa va a seguir descompuesta y se va a atrofiar y nos va a costar más arreglarla. Ahora, Marcelo, ¿cómo puede haber una sociedad y una clase dirigente que no se ocupe de que no torturen ni maten a chicos de 5 años? Yo creo que está muy relacionado con esto, por ejemplo, con Victoria Donda en el INADI, que se tenía que encargar de impedir la discriminación y la favorecía. Y efectuaba todo tipo de medidas que no tenían ninguna relación con esa tarea fundamental. Acá hay colectivos kirchneristas que son capaces de decir, no hay que investigar a estas 2 mujeres por el modo de vida en que eligieron. Como eligieron ese modo de vida, nada de lo que hagan puede estar mal. Muy recientemente hubo periodistas kirchneristas que uno literalmente dijo, pensemos que los que mataron a Fernando Báez podrían ser nuestros hijos. Sí. ¿Pero qué? ¿De qué? Pero lo dijo pero, el señor que trabaja en Página 11. ¿Pero cómo se puede decir algo así? Dijo, no entiendo cómo se le está pidiendo la condena que se le pide, es la misma que sufrió Videla. Palabra más, palabra menos, en su cuenta de Twitter. Pero Videla también tenía un padre, que sea el hijo de alguien, no aliviana además, la monstruosidad de sus actos. Hay otra cuestión. El Código Penal argentino determina que para el homicidio agravado o el homicidio con alevosía, la condena es cadena perpetua. No importa quién lo comete. Ahora, entonces, si fue el hijo de alguien, eso no, la reflexión del padre no tiene que ser ¿cómo hago para que esta pena parezca más leve? Para lo que hizo. No, es como mi hijo pudo hacer esa monstruosidad. ¿En qué fallé yo? No decir, voy a tratar de que matar a otra persona no sea lo suficientemente grave. Ya la pregunta tiene una perversión que es propia del kirchnerismo. Pero ahí hay... No es tendencioso, es lo que se vio. Pero hay... Y además... ¿Cuál es la motivación última de esa defensa? Yo no quisiera... yo tengo alguna información respecto a eso, pero como el juicio se está transitando, es como manchar la política está involucrada con alguna de las familias, muy involucrada. Y yo, en el caso de Lucio... Una de las familias de los acusados de matar a Báez Sosa. No solo fue este comunicador, este propagandista Colman, el que empezó con esa defensa increíble, ¿no?, de los acusados. Ya además dándolo por realmente condenados. Sí. Diciendo... Porque si se pregunta eso, él ya está diciendo la pregunta es imposible de aceptar. Muchos otros periodistas o propagandistas de este gobierno empezaron de golpe, al mismo tiempo, a ocuparse de este tema. Hay alguna vinculación con la política, pero como es un juicio que... Y también un eclipsamiento de la cobertura del crimen de Lucio desde los medios oficialistas. No se le da la relevancia que tiene, no aparece en tapa, no lo siguen como otros mucho menos importantes. Por ahí consideran criminal a alguien que no usa la E, pero no a estos dos monstruos que mataron a un chico de 5 años. Y hay algo, yo lo pensaba en relación al caso Báez Sosa, voy a dejar picando esta pregunta. ¿Se perdió también el sentido de la responsabilidad por los propios actos en la Argentina? Porque digo, el que se repitan una y otra vez secuencias de impunidad termina permeando a los cimientos de la sociedad, a los valores que se puede o no impartir una familia, a chicos que salen a la vida y sienten que no van a tener consecuencias sus propios actos. De esto hablamos después de la pausa, ¿dale? Hacemos el primer parpadeo. El primer parpadeo, me llevé este domingo. Especiales de verano en TN Fest. Este domingo, una cantante consagrada y la presentación con la que celebró sus 25 años de carrera, Marcela Morelo. Conduce La Beba. TN Fest, domingo a la medianoche por TN.
Disfruta de todo lo que se prepara en casa. Como Tang, que se prepara todos los días como más le gusta a tu familia. Con 16 riquísimos sabores y vitaminas C y D. Tang, preparemos el futuro todos los días. Quédate. Si no podés dormir, acá te hacemos el aguante. El pase y Redespiertos 2023. Todas las noches de 1 a 5 de la mañana por TN. El crimen de Fernando. TN y una cobertura especial en vivo desde Dolores, con todas las instancias del juicio que paraliza al país. Mi hijo necesita justicia. El crimen de Fernando. Seguí las salidas en vivo durante todo el día por la pantalla de TN. Es eso que nos llena. Disfruta de todo lo que se prepara en casa. Como Tang, que se prepara todos los días, como más le gusta a tu familia. Con 16 riquísimos sabores y vitaminas C y D. Tang, preparemos el futuro todos los días. Ese de ir en manada, de ir en grupo, para asegurar que el otro va a perder probablemente la vida, es el corazón del horror. ¿Cuál es el río de sangre de la Argentina que nos lleva al corazón del horror? Eso hay que pensar y eso hay que, con conciencia, con visión, con educación, hay que atenuarlo, parar un poquito con el horror. Yo no sé si es posible, ¿eh? W, Ver y Rever, con Nico Wiñaski, martes 22 horas por TN. Bueno, vamos a volver sobre la pregunta que quedaba en relación al caso Baez Sosa, pero me parece que la podemos extrapolar a otros casos, que es en un país donde la impunidad se vuelve moneda corriente, quizás es muy difícil explicar que la responsabilidad siempre es individual y que las acciones tienen consecuencias. No es muy difícil impartir eso en quienes se están formando para la vida, Marcelo. Estoy totalmente de acuerdo y por supuesto sin responsabilidad penal en la infancia. Sí, yo creo que ya desde el bullying tenemos que marcar a los chicos la importancia de los propios actos y que nada justifica abusar, torturar, perseguir al más débil, ¿no? Y que cada uno es responsable de lo que hace. Y ahí, en lo que preguntabas, Caro, yo creo que el zafaronismo ha sido absolutamente nocivo para la Argentina y que hay una extendida creencia de que no existe el delito, de que todo es por una causa ulterior y que hay que leer entre líneas. Y finalmente hay cosas que no hay que leer entre líneas. Que haya una madre y su pareja que torturan a un chico hasta matarlo es el mal. No es maniqueo ni es pueril. Eso es la definición del mal. No hay una conveniencia, no lo hacen por dinero, no lo hacen durante una guerra. Es indescifrable para nuestro sentido común, pero tiene una bandera negra que dice esto es el mal. Y una cosa que podemos hacer es neutralizarlas por medio de darles cárcel perpetua, para que no lo puedan volver a hacer. No sabemos si la cárcel rehabilita. De eso no hay estadísticas claras. Sí sabemos que mientras estén presas no lo pueden volver a hacer. Bueno, también tiene que ver con el delito, porque eso es increíble, ¿no? Como decíamos antes, algunos están diciendo, están pidiendo perpetua. No, bueno, ese delito le corresponde esa pena, es lo mismo que, y no estoy comparando, cuando Cristina Kirchner dice me proscribieron porque me acusaron o me sacaron la posibilidad de que es falso, por ahora es falso, de postularse a algún cargo público. No, cuando vos malversás fondos públicos, dice el Código Penal, quedás inhabilitado de forma perpetua para volver a cometer un delito que tenga que ver con el dinero estatal, ¿no? Es así, viene con el delito. ¿Te quieres leer lo que dijo la novia de la progenitora de Lucio? Porque también tiene algún lazo con alguna excusa. Es cierto, son imputados, procesados, todavía no están condenados. En el caso de Baez Sosa, alguno dijo algo parecido. No me imaginé nunca que esto pudiese llegar a pasar. Ni era mi intención. Sé que hice mal las cosas y que no se justifica una violencia, para nada, de ningún tipo.
Y sí, reconozco que le daba algún correctivo cuando él hacía cagadas. Pero no era una cosa como están queriendo hacerlo ver, que lo cagábamos a palos todos los días, que se lo violaba, no es así. Lo mataron, ¿no es cierto? Sí, no, por eso, puesto de no me imaginé también, usaron de defensa a alguno de los acusados. Yo no quiero, hasta que no esté condenado. Bueno, difícil, por supuesto. Yo nunca pensé que iba a matar a nadie, ¿no? Ahora, eso de pensar o no pensar, patearle la cabeza a alguien en el piso, para cualquier persona con una información media, incluye la posibilidad de matarlo. Es más fácil matarlo que no. Y de eso estos acusados, el caso de Baez Sosa, eran conscientes. Ahora, por supuesto, todo se tiene que regir por medio de la justicia. Y ahí sí. Yo me ensucio las manos con eso. Si no se puede probar lo suficiente, yo prefiero que quede libre un culpable a que dejen preso a un inocente. Todo tiene que ser probado por medio de las pruebas que están consideradas desde que se creó el Código Penal, la Constitución o lo que corresponda hasta el día de hoy. Ahora, nosotros tenemos una información como la tenemos de que los japoneses atacaron Pearl Harbor. Estamos viendo una serie de acontecimientos. Por supuesto, yo no estuve en Pearl Harbor, no había nacido, pero de la lectura de los acontecimientos vos extraes una conclusión. Estas dos señoras en pareja que mataron a un niño, a mí me parecen dos monstruos. Y en algún momento uno tiene que opinar, porque si no, corre el riesgo de permitir que se siga reproduciendo. Le daba un correctivo cuando él hacía cagadas. Tenía 5 años. ¿No? Pero ya está, no tiene ni sentido. A mí me pasa que no las puedo ni tener acá, obviamente las declaraciones, esto tiene que ver con la información, pero la verdad es que ya es que es retroactivo. No importa lo que puedas decir porque realmente es tan monstruoso y es tan monstruoso todo lo que se ha sabido y es tan monstruosa la combinación de inoperancia con maldad que ha habido en este caso. Inoperancia del Estado, ¿no? Acá hay una confesión. Sí, ¿no? claro. No me imaginé nunca que esto iba a pasar. Igual que algún acusado de eso, yo nunca quise matar a nadie, ¿no? Ahí implícita hay una confesión. Bueno, ahora, es muy interesante. ¿Nadie vio todo esto? No, nadie lo vio. Y ahí también desde el sentido común, en los intersticios entre la intencionalidad, que es incomprobable, y el hecho, hay que poner, así como en la justicia hay que ponerse al lado de las pruebas y correr el riesgo de liberar a un culpable con tal de no encarcelar a un inocente, frente a la confesión hay que ponerse al lado de la víctima. Si tengo que balancear, el fiel de balanza es yo te condeno por lo que hiciste, por lo que reconoces que hiciste y le doy menos importancia a tu intencionalidad. Vos sos Caín porque mataste, yo no tengo el diario íntimo de Caín. Yo tengo los hechos, vos lo mataste, no se le cayó una piedra, no fue que quisiste matar a un mosquito, no fue que estabas en medio de una pelea, no, lo tenías en el suelo y lo mataste. Tenías 5 años y lo mataste. Y si tengo que elegir, yo te condeno, no te absolvo. No te absuelvo, perdón. Marcelo, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes y lamento que los temas sean tan trágicos. Gracias. Suele pasar, pero ayuda también a pensar, ¿no? Y además tiene algo que ver con todas las violaciones de derechos humanos que veníamos diciendo en otros países, porque esto tiene que ver también con directamente los derechos humanos y el Estado Nacional, por lo menos. Bueno, Alberto Fernández habló con el abuelo de Lucio, pero no se ocupó cuando se tenía que ocupar, ¿no? Así es. Gracias, Marcelo. Hasta pronto, gracias. Gracias. Hacemos el segundo parpadeo en Bella y Bestia y venimos con el cierre. Quédense.